Durante el almuerzo, mi hijo dijo, «Tengo un regalo para ti, papá». Elías me entregó un sobre con una sonrisa que ahora entiendo era falsa. Dentro había una deuda de $800,000. La esposa agregó con frialdad, «Necesito que pagues hasta el martes». Cuando me negué, mi propio hijo me arrojó la sopa caliente y Renata gritó, «Sal de aquí, viejo inútil». Una hora después, la policía llegó a mi puerta porque había denunciado que los estaba amenazando. 73 años tengo. 73 años construyendo una vida, criando a un hijo solo después de que su madre muriera, dándole todo lo que nunca tuve. Y así me paga. Con un sobre lleno de deudas que no contraté y palabras que jamás pensé escuchar de su boca. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia no empezó con esa sopa ardiendo en mi rostro. Empezó hace 20 años, cuando Elías me presentó a Renata. Una mujer bonita, eso no lo niego, pero desde el primer día vi algo en sus ojos que me puso alerta. Una frialdad calculadora que mi hijo, cegado por el amor, nunca quiso ver. Recuerdo cuando se casaron. Gasté $15,000 en esa boda. 15,000 que tenía ahorrados para arreglar el techo de mi casa, pero Renata había dicho que era su día especial y que merecía lo mejor. Elías me miró con esos ojos suplicantes que conocía desde niño, y yo, como siempre, cedí. Después vinieron las emergencias. La primera fue 6 meses después de la boda. Necesitaban $5,000 para el enganche de su casa. Es una inversión, papá, me dijo Elías. Te lo pagaremos con intereses. Han pasado 18 años y nunca vi ni un centavo de vuelta. Luego fue el auto de Renata. $8,000 porque necesitaba algo confiable para trabajar. Después el negocio de Elías que nunca funcionó. $12,000 que se evaporaron como humo. Cada vez la misma promesa, te lo pagaremos, papá. Solo dame tiempo. Trabajé como carpintero hasta los 68 años, las manos destrozadas por décadas de madera y clavos, solo para seguir ayudándolos. Vendí las herramientas de mi padre, esas que iba a heredar a Elías. Vendí el reloj de oro de mi difunta esposa, ese que ella quería que fuera para su nuera algún día. Irónico, ¿verdad? Cuando me jubilé, tenía ahorrados $80,000. 80,000 que había sudado durante 45 años de trabajo. Pensé que finalmente podría descansar, tal vez viajar a esos lugares que mi esposa y yo soñábamos conocer antes de que el cáncer se la llevara. Pero Renata tenía otros planes para mi dinero. Las visitas sorpresa se volvieron frecuentes. Llegaban con pasteles comprados en la panadería más cara de la ciudad, fingiendo cariño mientras calculaban cuánto más podían sacarme. Renata siempre encontraba la manera de mencionar algún gasto urgente. La universidad de su sobrina, la operación del perro, las reparaciones de su casa que yo mismo había ayudado a comprar. Y yo pagaba. Dios mío, ¿cómo pagaba? No porque fuera tonto, sino porque cada vez que dudaba, Elías aparecía con esa cara de decepción que había perfeccionado desde los 5 años. Pensé que podía contar contigo, papá. Pensé que la familia era importante para ti. La familia era importante para mí. Tan importante que no vi cómo la estaban destruyendo pedazo a pedazo, dólar a dólar. El año pasado tuvieron una crisis matrimonial. Renata amenazó con el divorcio y llevarse a los nietos. Elías vino llorando a mi casa, suplicándome que los ayudara a pagar terapia de pareja. $3,000 para un especialista que resultó ser las vacaciones que se tomaron en Cancún mientras yo comía frijoles enlatados para estirar mi pensión. Cada sacrificio que hacía por ellos se convertía en una nueva oportunidad para pedir más. Era como alimentar a un monstruo que crecía con cada bocado, volviéndose más grande, más hambriento, más exigente. Pero esa tarde, cuando abrí ese sobre y vi esa cifra imposible, algo se rompió dentro de mí. $800,000. Una suma que no podía pagar ni vendiendo todo lo que tenía, ni hipotecando mi alma al diablo. ¿De dónde sacaste esta deuda?, les pregunté, con la voz temblándome de incredulidad. Eso no importa ahora, respondió Renata, mirándose las uñas como si estuviéramos hablando del clima. Lo que importa es que la necesitamos pagar o perderemos todo. Pero yo no firmé nada. Yo no contraté esta deuda. Elías me miró con esa expresión que había visto tantas veces antes, esa mezcla de desesperación y manipulación que había perfeccionado. Papá, eres mi padre. Se supone que debes ayudarme cuando más te necesito. En ese momento entendí algo que debería haber visto hace años. No era su padre. Era su banco personal. Un banco que nunca cerraba, que nunca cobraba intereses, que nunca decía que no.
Un banco que había confundido el amor paternal con la complicidad en mi propia destrucción. Cuando les dije que no, que era imposible, el rostro de Elías cambió completamente. La máscara de hijo amoroso se desplomó y vi por primera vez al extraño en que se había convertido. Si no nos ayudas, papá, perderemos la casa, el negocio, todo, me dijo Elías con esa voz quebrada que había usado desde niño para conseguir lo que quería. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez había una amenaza velada en sus palabras, una frialdad que me heló la sangre. $800,000, Elías. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Esa cantidad es más de lo que he ganado en toda mi vida. Renata se levantó de la mesa, caminó hacia la ventana y se volteó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miguel, tú has sido como un segundo padre para mí todos estos años. Siempre has estado ahí cuando te hemos necesitado. Esta es nuestra oportunidad de salvar todo por lo que hemos trabajado. Trabajado. Qué palabra más curiosa viniendo de alguien que no había tenido un empleo estable en los últimos 5 años. ¿Y cómo se supone que voy a conseguir esa cantidad? Mi pensión son $1,200 al mes. Mi casa vale quizás 120,000 si tengo suerte. Puedes hipotecarla, dijo Renata como si fuera la cosa más natural del mundo. O venderla. Podrías venir a vivir con nosotros. Sería como una gran familia feliz. Una gran familia feliz. Las mismas palabras que había usado hace 3 años cuando me convenció de transferir la escritura del terreno que había comprado para construir una casita de retiro. Solo temporalmente, había dicho entonces. Para evitar impuestos. Ese terreno que ahora estaba a nombre de ella y que valía $60,000. No puedo hacer eso, les dije, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Esta casa es todo lo que me queda. Es donde viví con su madre, donde los crié, donde están todos mis recuerdos. El rostro de Elías se endureció. Recuerdos no van a pagar nuestras deudas, papá. Necesitamos que seas práctico por una vez en tu vida. Práctico. 45 años trabajando 12 horas diarias para darle una educación que él nunca terminó. Práctico era levantarme a las 5 de la mañana con artritis en las manos para seguir construyendo casas ajenas mientras la mía se caía a pedazos porque todo mi dinero se iba en sus emergencias. ¿Y si no puedo conseguir el dinero?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Entonces tendremos que declararnos en bancarrota, dijo Renata con un suspiro dramático. Perderemos todo. La casa, el negocio, los autos. Los niños tendrán que cambiar de escuela. Su futuro estará arruinado. Ahí estaba. La manipulación emocional de siempre. Los nietos como escudos humanos. Mis queridos nietos que apenas me visitaban, que me llamaban abuelo Miguel en lugar de simplemente abuelo, como si fuera un extraño. Además, continuó Renata, técnicamente es tu responsabilidad también. ¿Cómo que mi responsabilidad? Elías y Renata intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Una de esas miradas de complicidad que había aprendido a temer a lo largo de los años. Bueno, papá, dijo Elías lentamente, algunas de estas deudas están relacionadas con préstamos que tú avalaste. El mundo se detuvo. Yo nunca avisé ningún préstamo de $800,000. No, no de esa cantidad exacta, admitió Renata. Pero hubo varios préstamos más pequeños a lo largo de los años. Y bueno, con los intereses compuestos, las penalizaciones por pagos atrasados. ¿Qué préstamos? Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. ¿Recuerdas cuando necesitábamos dinero para expandir el negocio hace 3 años? Te pedimos que firmaras unos papeles, que era solo una formalidad. Lo recordaba. Había sido un martes por la tarde. Renata había traído un pastel de chocolate, mi favorito, y habían estado especialmente cariñosos. Me habían puesto una pila de papeles enfrente y me habían dicho que firmara para los impuestos. Yo había confiado. Como siempre había confiado. Me dijeron que eran papeles de impuestos, susurré, sintiendo como el piso se desplomaba bajo mis pies. Y lo eran, en cierta forma, dijo Renata. Pero también incluían algunas garantías. Es complicado, Miguel. Los negocios son complicados. ¿Cuántos préstamos hay? Eso no importa ahora, intervino Elías. Lo que importa es encontrar una solución. Sí importa, dije, levantándome de la mesa. Importa mucho. Quiero ver todos los papeles. Quiero saber exactamente qué fue lo que firmé. Renata se rió. Una risa fría, calculada. Oh, Miguel.
Siempre tan desconfiado. Después de todo lo que hemos compartido, después de todos estos años siendo familia. Quiero ver los papeles, repetí. Los papeles están en la oficina del contador, dijo Elías. Pero eso no cambia nada. El dinero se necesita para el martes o perderemos todo. Martes. 3 días. 3 días para conseguir una fortuna que no tenía para pagar deudas que no recordaba haber contraído. ¿Y si hablo con el banco? Si explico que soy un pensionado, que no tengo esos recursos. Ya hablamos con ellos, dijo Renata rápidamente. No están interesados en excusas. Quieren el dinero o ejecutarán todas las garantías. Todas las garantías. Tu casa también está como garantía en algunos de los préstamos, admitió Elías sin mirarme a los ojos. Mi casa, mi hogar, el lugar donde había nacido mi hijo, donde había cuidado a mi esposa durante su enfermedad, donde guardaba cada recuerdo de una vida entera. Y ellos la habían puesto como garantía sin siquiera preguntármelo. ¿Cómo pudieron hacer eso sin mi consentimiento? Tenemos poder notarial, ¿recuerdas? Dijo Renata con una sonrisa triunfante. Nos lo diste cuando tuviste esa operación de la próstata el año pasado. Dijiste que confiabas en nosotros para manejar tus asuntos si algo te pasaba. El poder notarial. Ese papel que había firmado en el hospital, sedado y asustado, cuando pensé que podría no despertar de la anestesia. Había querido asegurarme de que Elías pudiera tomar decisiones médicas por mí si era necesario. Ese poder era solo para asuntos médicos, protesté. El documento que firmaste era más amplio que eso, dijo Renata. Nuestro abogado se aseguró de que fuera comprensivo. Su abogado. No nuestro abogado. Su abogado. En ese momento lo entendí todo. No había sido una serie de malas decisiones o de emergencias reales. Había sido un plan. Un plan meticuloso, calculado, ejecutado a lo largo de años para despojarme de todo lo que tenía. Mi propio hijo y su esposa habían estado robándome sistemáticamente durante décadas, y yo había sido demasiado ciego de amor paternal para verlo. Ustedes me han estado robando, dije, con la voz apenas audible. No seas dramático, exclamó Renata. Hemos sido una familia. Las familias se ayudan mutuamente. Una familia no roba a sus ancianos, respondí, sintiendo como una furia que no había sentido en años empezaba a hervir en mi pecho. Papá, cálmate, dijo Elías. Estás exagerando. Solo necesitamos tu ayuda una vez más. Después de esto, nunca más te pediremos nada. Nunca más me van a pedir nada porque no voy a dárselos más. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Palabras que había querido decir durante años pero que nunca había tenido el valor de pronunciar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata fue la primera en reaccionar. Perdón. Dije que no. No voy a darles ese dinero. No voy a vender mi casa. No voy a destruir lo poco que me queda de vida para alimentar su avaricia. El rostro de Elías se transformó completamente. La máscara del hijo necesitado desapareció y en su lugar apareció algo que me aterró, pura rabia. ¿Cómo puedes decir eso, papá? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí. Me reí, pero no había humor en esa risa. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba sin que fuera para ablandarme antes de la siguiente petición? Venimos a verte todos los domingos, protestó Renata. Vienen a almorzar gratis todos los domingos, la corregí. Y cada domingo se van con algo. Dinero, comida para la semana, algún favor. El domingo pasado se llevaron mi cortadora de césped, prestada. La anterior, mi taladro. Nunca devuelven nada. Esas son cosas pequeñas entre familia, dijo Elías, pero había perdido la seguridad en su voz. ¿Pequeñas? La cortadora costó $300. El taladro, 200. Mi televisión nueva que necesitaban para los niños, valía 800. Nada es pequeño cuando vives con una pensión de $1,200 al mes. Renata se acercó a mí con esa expresión que había perfeccionado, esa mezcla de decepción y súplica que había funcionado tantas veces antes. Miguel, entiendo que estés molesto, pero piensa en los niños. Son tus nietos. ¿Realmente quieres que crezcan sabiendo que su abuelo pudo salvar su futuro y decidió no hacerlo? Mis nietos. La pregunta salió cargada de años de dolor reprimido. ¿Cuándo fue la última vez que me dijeron algo más que, hola, y, adiós?
¿Cuándo fue la última vez que quisieron quedarse a dormir en casa del abuelo como hacen los nietos normales? Estás siendo injusto, murmuró Elías. ¿Injusto? El año pasado, para el cumpleaños de Sofía, gasté $200 en esa muñeca que tanto quería. ¿Sabes qué pasó? La niña ni siquiera me dio las gracias. Tú me dijiste que era muy tímida. Pero esa misma tarde la vi en tu Instagram abriendo regalos de tus amigos y gritando de emoción. El silencio se hizo incómodo. Habían sido descubiertos en una mentira más y lo sabían. Los has criado para que me vean como el abuelo ATM, continué. El anciano que existe solo para dar dinero cuando se necesita. Eso no es cierto, dijo Renata, pero su voz sonaba menos convencida. ¿Saben cuál fue la última conversación real que tuve con mis nietos? Hace 2 años, cuando el pequeño me preguntó por qué vivía en una casa tan fea cuando ellos tenían una casa tan bonita. ¿Saben qué le respondí? Le dije que el abuelo había ayudado a comprar su casa bonita. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo que pensaba que yo era pobre. Elías se pasó las manos por la cara. Papá, los niños dicen cosas sin pensar. Los niños repiten lo que escuchan en casa, lo interrumpí. Y lo que escuchan es que su abuelo es el tonto que paga por todo, pero que no merece respeto. Basta ya de este drama, intervino Renata, perdiendo finalmente la paciencia. El punto es que necesitamos el dinero y tú lo tienes. ¿O lo consigues? ¿Yo lo tengo? Renata, mi cuenta de ahorros tiene $3,000. 3,000. Eso es todo lo que me queda después de una vida entera de trabajo. Pero tienes la casa, insistió ella. La casa donde vivo. ¿Dónde se supone que voy a vivir si la vendo? Ya te dijimos, puedes venir con nosotros. ¿A vivir como qué? ¿Como el abuelo que cuida niños gratis mientras ustedes salen? ¿Como el jardinero que mantiene su casa bonita? ¿Como el cocinero que les prepara la comida porque están muy ocupados? Serías parte de la familia, dijo Elías débilmente. Ya soy parte de la familia, Elías. Soy la parte que trabaja, que paga, que se sacrifica y que nunca recibe nada a cambio excepto más peticiones. De repente, Renata cambió de táctica. Su expresión se volvió dura, calculadora. Miguel, creo que no entiendes la gravedad de la situación. Si no pagas estas deudas, no solo perderemos nosotros nuestra casa, tú también perderás la tuya. Tu nombre está en los documentos. Los bancos van a ir tras todos los activos disponibles. Entonces que vayan. Prefiero perder mi casa peleando que regalarla porque ustedes me manipularon. Manipular. Elías se levantó bruscamente, tirando la silla. Somos tu familia. Todo lo que hemos pedido ha sido para construir algo mejor para todos. ¿Para todos? Elías, en 20 años de matrimonio, ¿cuántas veces me han invitado a unas vacaciones? ¿Cuántas veces han pagado una comida cuando salimos? ¿Cuántas veces han comprado el regalo de cumpleaños del otro sin pedirme dinero? No respondió porque ambos sabíamos la respuesta. Nunca. Ni una sola vez. ¿Saben cuál fue mi última vacación? Continué. Hace 8 años, cuando fui a ver a mi hermana a Arizona. 3 días. Gasté $500 que había ahorrado durante 6 meses. Cuando regresé, ustedes tenían una emergencia con el aire acondicionado. $1,200 que necesitaban, prestados inmediatamente. Esa era una emergencia real, protestó Renata. Y resultó ser que habían comprado un aire acondicionado de lujo para reemplazar uno que funcionaba perfectamente. Lo sé porque vi las cajas en su garaje. Necesitábamos algo más eficiente, murmuró Elías. Necesitaban algo más caro pagado con mi dinero, lo corregí. Como siempre. La tensión en el aire era palpable. 20 años de resentimiento acumulado estaban saliendo a la superficie como pus de una herida infectada. Está bien, dijo Renata finalmente, con una voz peligrosamente calmada. Veo que has decidido ser egoísta. Pero quiero que entiendas algo, Miguel. Si no nos ayudas, esto se va a poner muy feo para todos. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando de la realidad. Tenemos poder notarial sobre tus asuntos. Tenemos documentos que prueban que eres responsable de estas deudas. Y si decides no colaborar, tendremos que tomar medidas para proteger nuestros intereses. ¿Qué tipo de medidas? Elías parecía incómodo, pero Renata continuó sin inmutarse. Bueno, por ejemplo,
podríamos tener que considerar si estás mentalmente capacitado para manejar tus propios asuntos financieros. A tu edad, con la presión de estas deudas, sería comprensible si estuvieras confundido. El aire se me escapó de los pulmones. Estaban amenazando con declararme incompetente mental para tomar control de mis bienes. Ustedes no se atreverían. Nadie quiere llegar a eso, dijo Elías, pero no me miró a los ojos. Pero si no hay otra opción. En ese momento supe que había perdido a mi hijo para siempre. El niño que había criado, por quien había trabajado hasta destruir mi cuerpo, por quien había sacrificado mi propia felicidad, se había convertido en un extraño dispuesto a destruirme para enriquecerse. Váyanse de mi casa, dije con una voz que no reconocí como mía. Papá. Váyanse de mi casa ahora mismo. Renata sonrió. Una sonrisa fría, triunfante. Muy bien, Miguel. Pero recuerda esto, tuviste la oportunidad de hacer las cosas por las buenas. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia mí. Ah, y otra cosa. A partir de ahora, creo que será mejor que no veas a los niños. No queremos que tu actitud negativa los afecte. Y ahí estaba. La amenaza final. Mis nietos como rehenes. Cuando se fueron, me quedé solo en mi comedor, mirando los platos sucios y el sobremaldito que había empezado todo. 73 años y acababa de descubrir que había criado a mi propio destructor. Me quedé sentado en esa silla durante horas, mirando el sobre como si fuera una serpiente venenosa. $800,000. Una cifra que danzaba en mi mente como números rojos en una pantalla de banco. Hice los cálculos una y otra vez, esperando encontrar alguna solución mágica que no existía. Mi casa valía $120,000 en el mejor de los casos. Mi cuenta de ahorros tenía $3,000. Mi seguro de vida valía $25,000. Mi camioneta del 2010, tal vez $8,000 si tenía suerte. Todo junto no llegaba ni a la quinta parte de lo que me pedían. Pero lo que más me dolía no eran los números. Era la traición. Era saber que durante todos estos años, mientras yo me privaba de medicinas para la artritis para darles dinero a ellos, mientras comía arroz con frijoles para estirar la pensión porque papá, necesitamos ayuda con los gastos del mes, ellos habían estado planeando esto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto calculando. Desde que Elías se casó con Renata, les había dado directamente más de $200,000. 200,000 en préstamos que nunca se pagaron, en emergencias que siempre aparecían justo cuando yo había ahorrado algo de dinero. Pero había más. El terreno que transferí para evitar impuestos. La camioneta que puse a nombre de Elías para que pudiera conseguir mejor seguro. Los muebles que me pidieron prestados para su primera casa y que nunca regresaron. El dinero que gasté en la boda, en los bautizos, en los cumpleaños, en las navidades donde yo compraba todos los regalos porque ellos estaban pasando por una mala racha. Si sumaba todo, fácilmente había invertido $300,000 en la vida de mi hijo durante los últimos 20 años. $300,000 que podrían haber sido mi retiro dorado, mis vacaciones soñadas, mi tranquilidad en la vejez. La mañana siguiente me desperté con una resolución que no había sentido en décadas. Iba a pelear. Lo primero que hice fue llamar a mi banco. Necesito saber exactamente qué documentos han sido firmados en mi nombre en los últimos 5 años, le dije a la gerente. Señor Miguel, necesitaríamos que viniera en persona para revisar esa información. Por seguridad, entiende. Estaré ahí en 1 hora. El banco fue revelador y aterrador a la vez. Había firmado documentos para 3 préstamos diferentes en los últimos 4 años. Préstamos que totalizaban $250,000. Mi casa estaba hipotecada hasta el techo. ¿Cómo es posible que yo haya firmado esto sin recordarlo?, le pregunté a la gerente. Señor, sus documentos muestran que vino acompañado de su hijo y su nuera las 3 veces. Ellos presentaron un poder notarial y explicaron que usted estaba atravesando algunos problemas de memoria relacionados con la edad, pero que entendía perfectamente las transacciones. Problemas de memoria. Habían construido una narrativa de que yo era un anciano confundido que necesitaba su ayuda para manejar mis asuntos. Puedo ver las grabaciones de seguridad de esas fechas. Lo siento, señor, pero solo conservamos las grabaciones por 2 años. Por supuesto que no las tenían. Renata había sido demasiado inteligente para eso. Salí del banco sintiendo como si me hubieran golpeado con un martillo, pero también con una claridad que no había tenido en años. Ya no quedaban dudas. Esto había sido un robo sistemático, planificado durante años.
Mi siguiente parada fue la oficina de un abogado. No cualquier abogado, sino el más agresivo que pude encontrar en las páginas amarillas. Un tal Armando Herrera que tenía un anuncio que decía: defendemos a las víctimas de fraude financiero. Señor Miguel, me dijo después de escuchar mi historia, lo que usted describe suena a lo que llamamos abuso financiero de personas mayores. Es un delito grave. ¿Pero pueden hacer algo? Ellos tienen documentos firmados por mí. Esa es la pregunta clave. Necesitamos determinar si usted estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó esos documentos, y si fue plenamente informado de lo que estaba firmando. Nunca me explicaron que estaba hipotecando mi casa. Me dijeron que eran papeles de impuestos. Eso es fraude por representación falsa. Pero necesitamos pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Testimonios, registros médicos que demuestren que usted estaba mentalmente competente, evidencia de que ellos mintieron sobre la naturaleza de los documentos. ¿Hay alguien que pueda testificar sobre el comportamiento de su hijo y su nuera? Pensé en eso. ¿Quién había sido testigo de años de manipulación? ¿Quién había visto la verdadera naturaleza de Elías y Renata? Mi vecina Ofelia, dije finalmente. Ella ha vivido al lado mío durante 15 años. Ha visto todo. Perfecto. También necesitamos revisar sus registros médicos. Si no hay evidencia de deterioro cognitivo, será más fácil probar que fue engañado. Salí de la oficina del abogado con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque finalmente alguien me había dicho que no estaba loco, que esto era realmente un crimen. Terror porque sabía que esto significaba guerra total con mi propio hijo. Esa tarde, Ofelia vino a tomar café como había hecho cientos de veces en los últimos 15 años. Era una mujer de 68 años, viuda como yo, que había sido testigo silencioso de mi lenta destrucción. Ofelia, le dije después de contarle todo, necesito preguntarte algo importante. ¿Tú has visto cómo Elías y Renata me han tratado todos estos años? Se quedó callada por un largo momento, removiendo su café con una intensidad innecesaria. Miguel, dijo finalmente, he querido decirte algo durante años, pero no sabía cómo. Ese muchacho y su esposa te han estado robando a plena luz del día. ¿Tú lo sabías? Claro que lo sabía. ¿Crees que soy ciega? He visto cómo llegan aquí en sus coches nuevos mientras tú caminas al supermercado porque no puedes pagar la gasolina. He visto cómo se llevan cosas de tu casa cada domingo. He visto cómo te han ido quitando pedazo por pedazo todo lo que tenías. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque era tu hijo, Miguel. Porque pensé que tú debías saber lo que estaba pasando y que tal vez tenías tus razones para permitirlo. Porque no quería ser la vecina entrometida que destruye una familia. La familia ya estaba destruida, Ofelia. Yo solo era demasiado ciego para verlo. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a pelear. Voy a recuperar lo que es mío. Y si eso significa perder a mi hijo para siempre, que así sea. Porque resulta que ya lo perdí hace mucho tiempo. Ofelia asintió. ¿En qué puedo ayudarte? El abogado dice que necesita testigos. Gente que haya visto cómo me han tratado, cómo se han aprovechado de mí. Cuenta conmigo, dijo sin dudar. Y cuenta también con mi hermana Fabiola. Ella ha estado aquí muchas veces cuando ellos vienen. Ha visto las cosas que se han llevado, ha escuchado las mentiras que te dicen. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Pero esa esperanza se desvaneció al día siguiente cuando sonó el teléfono a las 6 de la mañana. Papá. Era la voz de Elías, pero sonaba rara, tensa. Necesitamos hablar urgentemente. No tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos. Porque acabamos de recibir una llamada muy interesante de nuestro abogado. Mi sangre se heló. ¿Cómo podían saber ya que había ido a ver a un abogado? ¿De qué estás hablando? Parece que alguien ha estado haciendo preguntas sobre nosotros en el banco. Preguntas sobre préstamos, documentos, ese tipo de cosas. Y nuestro abogado nos dice que eso suena a que estás planeando demandarnos. Tengo derecho a revisar mis propios documentos bancarios. Claro que tienes derecho, papá, pero lo que no tienes derecho es a difamarnos. Y según nos dijeron, has estado contando una historia muy particular sobre supuesta manipulación y fraude. No es una historia, Elías, es la verdad. La verdad es que eres un anciano confundido que está empezando a inventar cosas. Y desafortunadamente, vamos a tener que tomar medidas para protegernos a nosotros y a ti mismo. ¿Qué tipo de medidas? Bueno,
para empezar, ya hablamos con un geriatra. El doctor Moisés Vega. Muy respetado. Especialista en demencia senil y deterioro cognitivo en personas mayores. Estaría encantado de evaluarte. No necesito ninguna evaluación. Papá, el hecho de que creas que no la necesitas es exactamente la prueba de que sí la necesitas. La gente con problemas cognitivos rara vez reconoce que los tiene. No tengo problemas cognitivos, Elías. Tengo un problema con un hijo ladrón. ¿Ves? Ahí está otra vez. Esas acusaciones paranoicas. Papá, te amo, pero no puedo permitir que lastimes a mi familia con estas fantasías. ¿Fantasías? Los $800,000 son una fantasía. Los $800,000 son reales, papá. Son deudas reales que contraímos para inversiones reales que beneficiaron a toda la familia, incluyéndote a ti. El hecho de que no lo recuerdes es preocupante. Estaban reescribiendo la historia otra vez, convirtiendo su robo en mi problema mental. Elías, escúchame bien. No voy a someterme a ninguna evaluación psicológica. No voy a permitir que me declaren incompetente para que puedan robar lo poco que me queda. Y no voy a detener mi investigación sobre lo que me han hecho. Entonces me temo que vamos a tener que hacer esto por las malas, papá, por tu propio bien. La línea se cortó, pero yo sabía que eso no era el final. Era el comienzo de algo mucho peor. Durante las siguientes horas me quedé en casa, esperando. Sabía que vendrían. La pregunta era cuándo y con qué. La respuesta llegó a las 2 de la tarde en forma de una camioneta blanca que se estacionó frente a mi casa. De ella bajaron Elías, Renata y un hombre que no conocía. Un hombre mayor, de traje gris, que cargaba un maletín médico. Llamaron a la puerta con esa insistencia que no acepta un no por respuesta. Papá, abre por favor. Trajimos al doctor Moisés para que te revise. Solo va a ser una conversación rápida. Ya les dije que no necesito ningún doctor, grité desde adentro. Miguel, era la voz del doctor, profesional y calmada. Soy el doctor Vega. Su hijo está muy preocupado por usted. Solo quiero asegurarme de que esté bien. 5 minutos, nada más. No voy a abrir. Papá, la voz de Elías se había vuelto más dura. Si no abres, vamos a tener que llamar a los servicios sociales. Les diremos que hay un anciano que está actuando de manera irracional y que podría ser un peligro para sí mismo. Un peligro para mí mismo. Qué conveniente. Pero sabía que no estaba bromeando. Si llamaban a los servicios sociales con un doctor como testigo, podrían conseguir una orden para entrar a mi casa. Y una vez que estuvieran adentro, podrían encontrar cualquier excusa para declararme incompetente. Abrí la puerta. Hola, papá, dijo Elías con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Este es el doctor Vega. Solo quiere hacerte unas preguntitas para asegurarse de que estés bien. El doctor era un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado, anteojos caros. Tenía esa manera de hablar condescendiente que usan algunos médicos con los pacientes mayores, como si fuéramos niños confundidos. Señor Miguel, ¿puedo pasar? Me gustaría que habláramos en privado. Todo lo que tenga que decir puede decirlo aquí, delante de ellos. Por supuesto. Su hijo me dice que ha estado un poco confundido últimamente. ¿Es eso cierto? No estoy confundido. Estoy furioso. Hay una diferencia. El doctor sonrió con esa sonrisa profesional que no significa nada. Entiendo. ¿Y por qué está furioso? Porque mi hijo y su esposa me han estado robando durante años y ahora quieren que pague $800,000 en deudas que ellos contrajeron. Papá, interrumpió Elías, otra vez con esas acusaciones. El doctor levantó una mano. Déjelo hablar. Señor Miguel, ¿puede explicarme más sobre estas deudas? Le conté todo. Los préstamos que había firmado sin entender, el poder notarial que habían abusado, el terreno que habían transferido a sus nombres, los años de manipulación financiera. El doctor tomaba notas en una tablet, asintiendo de vez en cuando. Entiendo, dijo cuando terminé. Esas son acusaciones muy serias. ¿Tiene pruebas de lo que dice? Tengo los documentos del banco. Tengo testigos. Tengo un abogado investigando. ¿Un abogado? El doctor miró a Elías con una expresión que no me gustó nada. Señor Miguel, ¿cree usted que es apropiado gastar dinero en abogados cuando su familia está pasando por una crisis financiera? Era una pregunta trampa y lo sabía. Si decía que sí,
parecería que no entendía las prioridades. Si decía que no, estaría admitiendo que tal vez no debería estar tomando esas decisiones. Doctor, creo que es apropiado protegerme del robo, sin importar quién lo esté cometiendo. Más notas en la tablet. Señor Miguel, ¿qué día es hoy? Jueves, 14 de septiembre. ¿Y qué año? 2025, doctor. Mi mente está perfectamente clara. Mi problema no es con mi memoria. Mi problema es con mi hijo ladrón. Papá, por favor, murmuró Elías. ¿Puede decirme el nombre del presidente actual? Respondí correctamente todas sus preguntas. La fecha, el lugar, operaciones matemáticas simples, el nombre de mi difunta esposa, el año en que nació Elías. Todo perfecto. Muy bien, dijo el doctor finalmente. Señor Miguel, usted parece estar cognitivamente competente. Sin embargo, sus hijos están muy preocupados por algunas de las decisiones que ha estado tomando últimamente. ¿Qué decisiones? Bueno, contratar un abogado para demandar a su propia familia, por ejemplo. Negarse a ayudarlos en una crisis financiera. Hacer acusaciones de fraude sin evidencia sólida. ¿Sin evidencia? Doctor, ¿usted revisó los documentos bancarios antes de venir aquí? No, no los he revisado. Pero su hijo me explicó la situación familiar. Ah, entonces su evaluación profesional está basada en lo que le dijeron los acusados, no en los hechos. El doctor frunció el ceño. Señor Miguel, entiendo que esté molesto, pero debe considerar la posibilidad de que su percepción de los eventos no sea completamente precisa. ¿Mi percepción? Doctor, ¿quiere que le muestre los registros bancarios? ¿Quiere que llamemos al banco ahora mismo para confirmar que mi casa está hipotecada sin mi conocimiento consciente? Papá, intervino Renata, tú sí sabías de la hipoteca. Estuviste ahí cuando firmamos los papeles. El doctor puede ver que estás confundido sobre los detalles. No estoy confundido sobre nada. Señor Miguel, dijo el doctor con tono condescendiente, entiendo que esto es frustrante para usted. Pero alzar la voz y mostrar agresividad no ayuda a su caso. Agresividad. Estaba documentando cada reacción emocional como síntoma de incompetencia. Doctor, dije, forzándome a hablar con calma, si alguien hubiera estado robándole durante 20 años, usted no se sentiría frustrado. Por supuesto, pero la clave está en cómo manejamos esa frustración. Su familia me dice que ha estado amenazando con destruirlos, que ha dicho cosas como que prefiere perder todo antes que darles un centavo más. Eso no suena como alguien que está pensando racionalmente sobre el bienestar familiar. Cada palabra que había dicho en un momento de dolor estaba siendo usada contra mí como evidencia de incompetencia mental. Doctor, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo 3 hijos. Y si descubriera que uno de ellos le ha estado robando durante 20 años, usted reaccionaría con racionalidad y seguiría financiando su estilo de vida. Esperaría tener una conversación adulta para resolver el malentendido. ¿Malentendido? Doctor, no hay malentendido. Hay documentos, hay registros bancarios, hay testigos. Eso no cuenta como evidencia para usted. El doctor cerró su tablet. Señor Miguel, voy a ser directo con usted. Cognitivamente, usted parece competente. Sin embargo, sus decisiones recientes sugieren lo que podríamos llamar deterioro del juicio. Esto es común en personas de su edad, especialmente cuando están bajo estrés. Deterioro del juicio. Sí, la incapacidad de tomar decisiones que protejan sus mejores intereses y los de su familia. La tendencia a ver conspiraciones donde puede haber solo malentendidos. La resistencia a aceptar ayuda de sus seres queridos. Doctor, ¿cuánto le están pagando por esta visita? Eso es irrelevante. No, no es irrelevante. Es muy relevante. Porque si mi hijo le está pagando para que me declare incompetente, entonces usted no es un doctor neutral. Usted es parte de la conspiración. Señor Miguel, nadie está conspirando contra usted. Su familia lo ama y quiere lo mejor para usted. Si me amaran, no habrían contraído $800,000 en deudas en mi nombre sin mi consentimiento. Pero usted sí dio su consentimiento, dijo Renata. Estuviste presente en todas las firmas. El hecho de que no lo recuerdes claramente es exactamente lo que nos preocupa. Recuerdo perfectamente que me dijeron que eran papeles de impuestos, no préstamos. Papá, dijo Elías con esa voz paciente que había empezado a odiar,
Los documentos de impuestos y los préstamos comerciales a veces van juntos. Es complicado. Tal vez no entendiste completamente lo que estabas firmando porque es información muy técnica. O tal vez ustedes me mintieron deliberadamente. Nadie te mintió, papá. Tal vez no explicamos todo con suficiente detalle porque no queríamos confundirte con tecnicismos legales. El doctor tomó más notas. Señor Miguel, ¿es posible que su familia haya tratado de protegerlo de detalles complicados que podrían haberlo confundido? Doctor, yo construí casas durante 45 años. He firmado contratos, préstamos, escrituras, documentos legales de todo tipo. No soy un niño que necesita protección de tecnicismos. Por supuesto que no. Pero a medida que envejecemos, a veces las cosas que antes eran fáciles de entender se vuelven más confusas. No hay nada malo en admitir eso. Lo único confuso aquí es cómo un doctor profesional puede hacer una evaluación sin revisar ni una sola pieza de evidencia documental. El doctor se levantó. Creo que hemos terminado aquí. Señor Miguel, mi recomendación es que considere seriamente trabajar con su familia para resolver esta situación de manera amigable. Los procesos legales son costosos y estresantes, especialmente para personas de su edad. ¿Y cuál es su opinión profesional sobre mi competencia mental? Mi opinión es que usted está bajo mucho estrés y que eso está afectando su juicio. No recomiendo ninguna acción legal en este momento. Creo que lo que necesita es apoyo familiar y tal vez algún tiempo para reflexionar sobre lo que realmente es mejor para todos los involucrados. Con esas palabras, el doctor se marchó, dejándome con la terrible certeza de que acababa de ser evaluado no por un profesional neutral, sino por alguien que ya había llegado con una agenda predeterminada. Elías y Renata se quedaron unos minutos más. Papá, dijo Elías, espero que hayas escuchado lo que dijo el doctor. Estás bajo mucho estrés y no estás pensando claramente. Estoy pensando más claramente de lo que he pensado en años. No, papá. Y lo que me da más tristeza es que no puedes verlo. Pero nosotros sí te vemos. Y vamos a protegerte de ti mismo si es necesario. Después de que se fueron, llamé inmediatamente a mi abogado. Armando, acaban de traer un doctor a mi casa para evaluarme. Creo que están construyendo un caso para declararme incompetente. Era de esperarse. ¿Qué dijo el doctor? Que estoy cognitivamente competente, pero que mi juicio está deteriorado por el estrés. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitamos. Demuestra que usted está mentalmente capaz, pero que está reaccionando racionalmente a una situación de abuso. ¿Cómo es eso perfecto? Porque significa que no pueden declararlo incompetente por demencia, pero van a intentar usar su reacción emocional al abuso como evidencia de que no puede tomar decisiones. Es una táctica común, pero también es fácil de combatir si tenemos la documentación correcta. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos acelerar nuestra investigación. Mientras más tiempo les demos, más evidencia van a fabricar. ¿Puede venir mañana temprano? Vamos a revisar todos los documentos y a planear nuestra estrategia. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto mirando las fotos de Elías cuando era niño, tratando de entender dónde había perdido a mi hijo y cómo había llegado a este punto donde mi propia sangre estaba tratando de destruirme. A las 7 de la mañana siguiente ya estaba en la oficina de Armando. Había pasado la noche organizando todos los documentos que tenía, estados de cuenta bancarios, copias de los préstamos, el poder notarial, fotografías de las cosas que se habían llevado de mi casa, incluso las facturas de todos los regalos que les había comprado a lo largo de los años. Miguel, me dijo Armando después de revisar todo, esto es un caso sólido de abuso financiero de personas mayores. Tenemos documentación clara de manipulación, representación falsa y uso indebido del poder notarial. Pero es suficiente para ganar. Es suficiente para pelear. Y pelear fuerte. Pero tengo que advertirle algo, esto va a ponerse muy feo. Cuando las familias llegan a los tribunales por dinero, no hay límite para lo bajo que pueden caer. Ya llegaron muy bajo anoche. Eso no era nada comparado con lo que viene. ¿Está seguro de que quiere continuar? Pensé en esa pregunta. ¿Estaba seguro? Parte de mí quería simplemente rendirse, darles lo que querían, mantener la paz familiar aunque eso significara mi ruina total. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida durante décadas, estaba despertando con una furia que no había sentido desde que era joven. Estoy seguro. Pero no solo quiero recuperar mi dinero, Armando. Quiero que enfrenten consecuencias por lo que me hicieron. Perfecto.
Entonces vamos a empezar presentando una demanda civil por fraude, abuso financiero y uso indebido del poder notarial. También vamos a pedir una orden de restricción temporal para que no puedan hacer más transacciones usando sus documentos. ¿Cuánto tiempo tomará? Estas cosas pueden durar meses, incluso años. Pero hay algo más inmediato que podemos hacer. Podemos pedir una audiencia de emergencia para congelar todos los activos hasta que se resuelva el caso. ¿Eso significa que no podrán vender sus cosas para huir con el dinero? Exactamente. Y también significa que los bancos no podrán ejecutar las hipotecas hasta que determinemos si fueron obtenidas fraudulentamente. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Hay algo más, continuó Armando. Quiero que vaya a ver a su médico personal hoy mismo. Necesitamos un examen médico completo que demuestre que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Porque puedo garantizarle que ellos van a intentar usar la visita del Dr. Vega para argumentar incompetencia. El médico que me había atendido durante los últimos 10 años era el Dr. Uriel Montoya, un hombre honesto que conocía mi historial médico perfectamente. Cuando le expliqué la situación, se mostró indignado. Miguel, he sido su médico durante una década. Usted tiene la mente más clara de la mayoría de mis pacientes de 40 años. Cualquier evaluación que diga lo contrario es fraudulenta o incompetente. ¿Puede documentar eso oficialmente? Por supuesto. Voy a hacerle un examen cognitivo completo y voy a documentar que usted está perfectamente capacitado para tomar sus propias decisiones financieras y legales. 3 horas después tenía en mis manos un reporte médico completo que certificaba mi competencia mental total. Armando sonrió cuando se lo mostré. Perfecto. Con esto y la evidencia documental, tenemos un caso muy fuerte. Pero mi sensación de victoria duró poco. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Ofelia esperándome en su jardín con una expresión preocupada. Miguel, necesito contarte algo. Hace una hora estuvieron aquí unos hombres preguntando sobre ti. ¿Qué tipo de hombres? Se presentaron como investigadores privados. Dijeron que tu familia los había contratado para hacer una evaluación de bienestar, porque estaban preocupados por tu seguridad. ¿Qué les dijiste? Les dije que te conocía desde hace 15 años y que eres el hombre más cuerdo que conozco. Pero Miguel, también me preguntaron cosas raras. ¿Cómo qué? Como si habías estado actuando extraño últimamente, si habías mencionado ver cosas que no existen, si habías tenido episodios de confusión. Era como si quisieran que yo dijera que estás loco. ¿Y qué más? También preguntaron si conocía a tus otros vecinos, si sabían de tu condición. Cuando les dije que no tenías ninguna condición, uno de ellos anotó algo en su libreta y dijo que eso era consistente con negación típica en casos de deterioro cognitivo. El estómago se me hundió. Estaban construyendo un expediente, recopilando evidencia de múltiples fuentes para pintarme como un anciano confundido y paranoico. Ofelia, ¿estarías dispuesta a testificar en mi favor si esto llega a los tribunales? Por supuesto, Miguel. Pero tengo que decirte algo más. También fueron a hablar con otros vecinos. Con doña Lilia, con los Morales de la esquina. Y no sé qué les dijeron, pero cuando los investigadores se fueron, doña Lilia vino a preguntarme si era cierto que estabas perdiendo la cabeza. ¿Qué le dijiste? Le dije que eso era una mentira horrible. Pero Miguel, me preocupa que estén plantando dudas sobre ti en todo el vecindario. Esa noche llamé a Armando para contarle sobre los investigadores. Era de esperarse, me dijo. Están tratando de construir un caso para incompetencia mental. Es una táctica defensiva clásica. Si no pueden negar el fraude, van a argumentar que usted no está capacitado para demandarlo. Podemos hacer algo para detenerlos. Podemos documentar el acoso. Y podemos acelerar nuestros procesos legales. Mientras más rápido presentemos la demanda, menos tiempo tendrán para fabricar evidencia. ¿Cuándo podemos presentarla? Mañana mismo. Ya tengo todos los documentos preparados. Pero ellos se movieron más rápido. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, sonó mi timbre. Cuando abrí la puerta, encontré a 2 oficiales de policía y una trabajadora social. ¿Señor Miguel Herrera? Sí, soy yo. Somos del Departamento de Servicios Sociales. Hemos recibido un reporte de bienestar sobre usted. Un reporte de bienestar. Su familia reportó que ha estado exhibiendo comportamiento errático y que podría ser un peligro para sí mismo.
También reportaron que ha estado haciendo acusaciones de fraude contra ellos y que se ha negado a cooperar con evaluaciones médicas. Yo cooperé con una evaluación médica. Ayer mismo fui a ver a mi doctor. Sí, vemos eso en el reporte, pero también vemos que se negó a aceptar las recomendaciones del especialista que su familia trajo para evaluarlo. Porque ese especialista no era neutral. Mi familia lo contrató para que me declarara incompetente. La trabajadora social, una mujer joven que no podía tener más de 30 años, me miró con esa expresión de paciencia profesional que había aprendido a odiar. Señor Miguel, entiendo que esto puede ser frustrante para usted. Pero cuando las familias expresan preocupación por el bienestar de un anciano, tenemos la obligación legal de investigar. ¿Qué tipo de investigación? Necesitamos hacer una evaluación del hogar para asegurarnos de que sea un ambiente seguro. También necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su capacidad para cuidar de sí mismo. ¿Y si me niego? Entonces tendríamos que considerar eso como evidencia de que podría no estar tomando decisiones en su mejor interés. Era una trampa perfecta. Si cooperaba, cualquier cosa que dijeran podía ser usada como evidencia de incompetencia. Si no cooperaba, eso también sería usado como evidencia de incompetencia. Está bien, dije finalmente. Pueden pasar. Pero quiero que sepan que todo esto es una manipulación de mi hijo y su esposa para evitar enfrentar consecuencias por haberme robado. Tomaremos nota de esa declaración, dijo la trabajadora social, pero su tono sugería que ya había decidido que yo era un anciano paranoico. Pasaron una hora en mi casa, revisando mi refrigerador, mis medicinas, el estado de la limpieza, mi capacidad para vestirme y alimentarme. Hicieron preguntas sobre mis finanzas, mis relaciones sociales, mi rutina diaria. Señor Miguel, me dijo la trabajadora social antes de irse, basándome en lo que he visto hoy, usted parece estar manejándose bien de forma independiente. Sin embargo, hay algunas preocupaciones sobre su bienestar emocional y su resistencia a aceptar ayuda de su familia. Mi resistencia es porque mi familia me está robando. Esa es una acusación muy seria. ¿Tiene evidencia documentada de eso? Sí, tengo evidencia. Tengo documentos bancarios, tengo un abogado investigando, tengo testigos. Entiendo. Pero también entiendo que su familia está muy preocupada por usted y que solo quiere ayudarlo. Si quisieran ayudarme, no habrían contraído $800,000 en deudas en mi nombre. Señor Miguel, las finanzas familiares pueden ser complicadas. A veces lo que parece fraudulento desde una perspectiva puede tener explicaciones legítimas desde otra. ¿Ha revisado usted los documentos bancarios? No, no es mi función revisar documentos financieros. Mi función es evaluar su capacidad para vivir de forma independiente y segura. ¿Y cuál es su conclusión? Mi conclusión es que usted puede continuar viviendo independientemente por ahora, pero que necesita apoyo emocional y tal vez mediación familiar para resolver estos conflictos financieros. Después de que se fueron, me senté en mi cocina sintiendo como si hubiera perdido una batalla importante. Habían pintado mi resistencia legítima al robo como conflicto familiar y mi búsqueda de justicia como resistencia a la ayuda. Pero la peor parte vino esa tarde, cuando Elías llamó. Papá, espero que estés satisfecho. Ahora tienes un expediente oficial de servicios sociales que documenta tu comportamiento paranoico y tu negativa a aceptar ayuda médica. Mi comportamiento no es paranoico, Elías. Es la reacción normal de alguien que descubrió que lo han estado robando durante 20 años. Papá, escúchate. ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? Somos tu familia. Todo lo que hemos hecho ha sido por el bien de todos. Contraer $800,000 en deudas a mi nombre fue por mi bien. Esas inversiones eran para asegurar el futuro de toda la familia, incluyendo el tuyo. El hecho de que no puedas verlo así es exactamente lo que nos preocupa. Colgué el teléfono. No tenía sentido seguir hablando con él. Las palabras se habían convertido en armas, y cada conversación era solo otra oportunidad para que documentaran mi comportamiento errático. Esa noche, Armando vino a mi casa con noticias que no esperaba. Miguel, presentamos la demanda esta tarde. Pero hay un problema. Su hijo y su nuera se nos adelantaron. ¿Cómo? Presentaron una petición para que sea declarado mentalmente incompetente. Argumentan que está sufriendo de paranoia relacionada con la edad y que está tomando decisiones financieras irracionales que lo ponen en riesgo. Pero tengo la evaluación del Dr. Montoya que certifica mi competencia mental. Sí, pero ellos tienen la evaluación del Dr. Vega,
más el reporte de servicios sociales, más declaraciones de los investigadores privados que contrataron. ¿Declaraciones sobre qué? Según su petición, múltiples vecinos expresaron preocupación por su bienestar mental. Dicen que ha estado haciendo acusaciones paranoicas, que ha amenazado con destruir a su familia, que se ha vuelto hostil y agresivo. Eso es mentira. Ofelia puede testificar que eso es mentira. Lo sé, y lo hará. Pero Miguel, tengo que ser honesto con usted. Esto va a ser una batalla muy difícil. El sistema legal tiende a ser protectivo con los ancianos, lo cual normalmente es bueno, pero también significa que a veces es fácil convencer a un juez de que alguien de su edad necesita protección. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que hasta que se resuelva la petición de incompetencia, usted no puede tomar decisiones financieras importantes. No puede vender propiedades, no puede retirar grandes sumas de dinero, no puede cambiar testamentos o poderes notariales. ¿Y ellos sí pueden? Como tienen el poder notarial actual, técnicamente sí pueden continuar manejando sus asuntos, en su beneficio, hasta que un juez decida lo contrario. Era brillante. Habían construido una trampa legal perfecta. Mientras el caso de incompetencia estuviera pendiente, yo estaba paralizado, pero ellos podían continuar usando mi dinero libremente. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas. Pero Miguel, hay algo más. Van a pedir que se nombre un tutor temporal hasta que se resuelva el caso. Un tutor. Alguien para tomar decisiones por usted. Y han sugerido que sea su hijo Elías. El mundo se me detuvo. Si nombraban a Elías como mi tutor temporal, tendría control total sobre todo mi dinero, mi casa, mis decisiones médicas, mi vida entera. No pueden hacer eso. Pueden intentarlo. Y si convencen al juez de que usted está en peligro inmediato por sus propias decisiones irracionales, podrían conseguirlo. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto calculando qué podía hacer en 2 semanas para salvar mi vida. Porque eso era lo que estaba en juego, mi vida, mi libertad, mi derecho a existir como un ser humano independiente. Al día siguiente empecé a moverme con una determinación que no había sentido en décadas. Primero, fui al banco y retiré los $3,000 que tenía en mi cuenta de ahorros. Efectivo que podría necesitar para gastos legales si me congelaban el acceso a mis cuentas. Luego fui a ver a todos mis vecinos personalmente. No iba a permitir que las mentiras de Elías y Renata se extendieran sin respuesta. Doña Lilia fue la primera. La encontré regando sus plantas, claramente incómoda cuando me vio llegar. Miguel, me dijo sin mirarme a los ojos, ¿cómo estás? Lilia, necesito preguntarte algo. ¿Qué te dijeron exactamente esos investigadores que vinieron a preguntarte sobre mí? Bueno, dijeron que tu familia estaba preocupada porque habías estado confundido. Preguntaron si había notado comportamientos extraños en ti. ¿Y qué les dijiste? Les dije la verdad, que siempre me has parecido perfectamente normal. Pero Miguel, también me preguntaron si sabía algo sobre problemas de dinero que podrías estar teniendo. ¿Problemas de dinero? Dijeron que habías estado acusando a tu hijo de robarte, pero que eso era común en personas mayores que empiezan a tener problemas de memoria. Que a veces los ancianos olvidan que dieron permiso para cosas y después creen que los estafaron. Ahí estaba la narrativa que estaban construyendo. Yo era un anciano confundido que había olvidado dar permisos y ahora estaba paranoico por mi propia confusión. Lilia, ¿tú crees que soy el tipo de persona que olvidaría dar permiso para hipotecar mi casa por $800,000? Se quedó callada por un momento, realmente pensando en la pregunta. No, dijo finalmente. No, Miguel, tú eres la persona más cuidadosa con el dinero que conozco. Recuerdo que una vez te vi contar el cambio 3 veces en el supermercado para asegurarte de que fuera correcto. Exactamente. ¿Crees que alguien así olvidaría dar permiso para deudas de $800,000? No, no lo creo. ¿Estarías dispuesta a decir eso en el tribunal? Sí, Miguel, sí estaría. Pasé el día entero haciendo lo mismo con todos mis vecinos. Uno por uno, les expliqué la situación real, no la versión distorsionada que habían escuchado de los investigadores. La mayoría me apoyó. Algunos tenían dudas, pero cuando les mostré los documentos bancarios, cuando vieron la evidencia real de lo que había pasado, la mayoría entendió. Al final del día tenía una lista de 8 vecinos dispuestos a testificar a mi favor. Pero la mejor sorpresa llegó cuando estaba regresando a casa. Ofelia salió corriendo de su casa con una sonrisa enorme.
Miguel, tengo algo que va a interesarte mucho. ¿Qué es? ¿Recuerdas cuando Renata vino aquí hace 3 años con esos papeles para que firmaras? Los que dijo que eran para impuestos. Sí, recuerdo. Fue aquí en tu cocina. Bueno, ese día yo estaba grabando un mensaje de cumpleaños para mi nieta en mi teléfono. Y sin darme cuenta, dejé el teléfono grabando cuando ustedes empezaron a hablar de los papeles. ¿Tienes una grabación? Tengo una grabación completa de Renata diciéndote que eran solo papeles de impuestos, nada complicado, y de ti preguntando 3 veces si estabas firmando algún préstamo o hipoteca. Ofelia, eso es evidencia crucial. Eso prueba que me mintieron sobre la naturaleza de los documentos. Hay más, Miguel. En la grabación se escucha claramente cuando Renata dice, no te preocupes, Miguel, son solo formalidades para reducir tus impuestos el año que viene. Todavía tienes la grabación. La tengo guardada en mi teléfono y ya la respaldé en mi computadora. Armando puede usarla en el juicio, ¿verdad? Esa noche llamé a Armando para contarle sobre la grabación. Su reacción fue inmediata. Miguel, esto cambia todo. Con una grabación donde se documenta la representación falsa, podemos probar fraude definitivamente. Ya no es su palabra contra la de ellos. ¿Es suficiente para detener la petición de incompetencia? ¿Es suficiente para demostrar que sus acusaciones de fraude no son paranoia senil, sino respuesta racional a un crimen real? Ningún juez va a declarar incompetente a alguien que está reaccionando apropiadamente a ser víctima de un fraude documentado. ¿Cuándo podemos presentar esta evidencia? Mañana mismo. Voy a solicitar una audiencia de emergencia para presentar nueva evidencia crucial. Esto va a golpearlos como un martillo. Pero ellos también tenían sorpresas preparadas. Al día siguiente, cuando regresé de la oficina de Armando, encontré la puerta de mi casa forzada y a Elías dentro, empacando mis cosas en cajas. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Papá, tuvimos que entrar porque estábamos preocupados por tu seguridad. Los vecinos reportaron que habías estado actuando de manera errática, caminando por el vecindario haciendo acusaciones contra nosotros. Estaba hablando con mis vecinos sobre la verdad. Y eso no te da derecho a entrar a mi casa sin permiso. Técnicamente, sí me da derecho. Tengo poder notarial y el estado de bienestar que hicieron los servicios sociales recomienda supervisión adicional. ¿Supervisión adicional? Renata salió de mi dormitorio cargando una caja llena de mis documentos personales. Miguel, hemos decidido que sería mejor si vinieras a quedarte con nosotros por un tiempo. Solo hasta que te sientas mejor y podamos resolver esta confusión sobre el dinero. No voy a ir a ningún lado con ustedes. Y esos son mis documentos personales. No pueden llevárselos. Papá, estos documentos contienen información financiera sensible. En tu estado actual, no es seguro que los tengas tú. Podríamos perderlos o dañarlos sin darte cuenta. Mi estado actual es perfectamente normal. Ustedes son los que están robando y manipulando. ¿Ves? Le dijo Elías a Renata, como si yo no estuviera ahí. Ahí está otra vez con las acusaciones paranoides. Esto confirma lo que dijo el doctor Vega. Fue en ese momento cuando entendí completamente la profundidad de su plan. No solo me estaban robando el dinero, me estaban robando mi realidad, mi versión de los hechos, mi derecho a defenderme. Váyanse de mi casa ahora mismo o llamo a la policía, les dije. Papá, nosotros ya llamamos a la policía. Les explicamos la situación. Están esperando afuera para escoltarte a nuestra casa si decides resistirte. Miré por la ventana. Había 2 patrullas estacionadas afuera. Esto es secuestro, susurré. Esto es amor, papá. Te amamos demasiado para dejarte lastimarte a ti mismo. En ese momento supe que tenía que tomar una decisión crucial. Podía resistirme y terminar arrestado o en una evaluación psiquiátrica forzada, o podía jugar su juego hasta encontrar la oportunidad perfecta para contraatacar. Está bien, dije finalmente. Iré con ustedes. Pero solo por esta noche. Elías y Renata intercambiaron una mirada de triunfo que me hizo hervir la sangre, pero mantuve mi expresión neutral. Sabía que entrarías en razón, papá, dijo Elías. Mañana te sentirás mejor y podremos hablar de todo esto con calma. Empaqué una bolsa pequeña mientras ellos supervisaban cada movimiento que hacía. Cuando intenté tomar mi teléfono celular, Renata me detuvo. Miguel, creo que sería mejor si te desconectas de la tecnología por unos días.
A veces el estrés digital empeora la confusión en personas mayores. Necesito mi teléfono. Puedes usar el teléfono de la casa si necesitas llamar a alguien. Nosotros estaremos ahí para ayudarte. Me quitaron mi teléfono. Mi línea de comunicación con Armando, con Ofelia, con el mundo exterior. La casa de Elías era exactamente como la recordaba, ostentosa, cara, pagada con mi dinero. Pero ahora se sentía como una prisión de lujo. Tu habitación está arriba, me dijo Renata. Preparé la recámara de huéspedes. Tiene baño privado y todo lo que necesitas. Subí las escaleras sintiéndome como un prisionero. La habitación era bonita, cómoda, pero cuando intenté abrir la ventana, descubrí que tenía pestillos de seguridad que solo se abrían desde afuera. Por tu seguridad, explicó Elías cuando le pregunté. No queremos que intentes salir por la noche si te confundes. A la hora de la cena, se sentaron conmigo en su comedor elegante, actuando como la familia perfecta que nunca habían sido. Papá, dijo Elías mientras cortaba su bistec, mañana vamos a ir juntos a ver a otro especialista. Un psiquiatra que se especializa en problemas de memoria relacionados con la edad. No necesito ningún psiquiatra. Claro que lo necesitas, intervino Renata. Miguel, has estado bajo mucho estrés. Esas acusaciones que has estado haciendo, esa paranoia sobre el dinero, no son normales. No es paranoia cuando es verdad. Pero no es verdad, papá, dijo Elías con esa paciencia condescendiente que había perfeccionado. Esa es exactamente la definición de paranoia, creer firmemente en cosas que no son reales. Tengo documentos. Tengo pruebas. Tienes documentos que no entiendes completamente. Y esa confusión es comprensible a tu edad. Era como hablar con una pared. Cada palabra que yo decía era reinterpretada como evidencia de mi incompetencia mental. Después de la cena, Renata me trajo una taza de té. Para ayudarte a relajarte, me dijo. El té tenía un sabor extraño, ligeramente amargo. Una hora después me sentía extremadamente somnoliento, más de lo normal. Creo que me voy a dormir, les dije. Excelente idea, papá. El descanso es exactamente lo que necesitas. Subí a la habitación sintiéndome mareado. Antes de acostarme, revisé la puerta. Tenía cerradura, pero la llave no estaba por ningún lado. Estaba encerrado. Esa noche, a pesar de la somnolencia, me quedé despierto planificando. Sabía que tenía que salir de ahí antes de que me llevaran al psiquiatra. Una vez que tuvieran una segunda opinión psiquiátrica documentando mi supuesta incompetencia, sería casi imposible revertir la situación legal. A las 3 de la madrugada, cuando la casa estaba en silencio total, me acerqué a la ventana. Los pestillos de seguridad estaban diseñados para evitar que alguien cayera accidentalmente, no para ser una prisión real. Con una horquilla que encontré en el baño de huéspedes, logré manipular el mecanismo. La ventana daba al patio trasero. Era una caída de unos 3 metros, pero había un arbusto grande abajo que podría amortiguar la caída. Era arriesgado para un hombre de 73 años, pero quedarme era más arriesgado. Me até mis sábanas para hacer una cuerda improvisada. No era suficiente para llegar al suelo, pero reduciría la caída a menos de 2 metros. A las 4 de la mañana, me deslicé por esa ventana como un ladrón en mi propia vida. La caída fue más dura de lo que esperaba. Me torcí el tobillo y me raspé las manos, pero podía caminar. Crucé el patio en silencio y salí por el portón lateral que, gracias a Dios, no estaba con llave. Caminé 6 cuadras hasta llegar a la avenida principal, donde pude tomar un taxi de madrugada. Le di al taxista la dirección de Ofelia. ¿Está seguro, señor? Son las 4:30 de la mañana. Es una emergencia. Ofelia respondió a la puerta en bata, alarmada pero no sorprendida. Miguel, ¿qué pasó? Elías me llamó anoche diciendo que te habías mudado con ellos porque no te sentías bien. Me secuestraron, Ofelia. Literalmente me secuestraron. Y me drogaron el té para mantenerme sedado. Dios mío. Llamamos a la policía. No podemos llamar a la policía normal. Ellos ya convencieron a los servicios sociales de que soy un anciano confundido. Si llamo reportando un secuestro, van a pensar que estoy teniendo un episodio paranoico. Entonces, ¿qué hacemos? Necesito llamar a Armando inmediatamente, aunque sean las 5 de la mañana. Armando respondió al segundo timbrazo, completamente despierto. Miguel, gracias a Dios. He estado tratando de contactarlo desde ayer. Su hijo me llamó diciendo que usted había tenido un episodio,
y que estaba bajo cuidado médico temporal. No tuve ningún episodio. Me secuestraron de mi propia casa y me tienen prisionero. Acabo de escapar. Esto es gravísimo, Miguel. Esto es detención ilegal, posiblemente secuestro. ¿Dónde está ahora? En casa de mi vecina Ofelia. Armando, tengo que contarte algo. Me drogaron. El té que me dieron anoche tenía algo que me hizo sentir extremadamente somnoliento y confundido. Eso es otro delito. Miguel, escuche, en 2 horas voy a estar en su casa con un médico independiente para que lo examine y documente cualquier sustancia que puedan haberle dado. También voy a traer a un investigador privado para que fotografíe cualquier evidencia de la detención forzada. ¿Qué pasa con la audiencia de incompetencia? Con esta nueva evidencia de comportamiento criminal, voy a poder argumentar que la petición de incompetencia es parte de un patrón de abuso diseñado para silenciar a una víctima de fraude. Ningún juez va a declarar incompetente a alguien que está siendo activamente victimizado. ¿Crees que podemos ganar? Miguel, con la grabación de Ofelia, con la evidencia de detención ilegal, con el testimonio médico sobre las drogas, y con la documentación bancaria, no solo vamos a ganar, vamos a destruirlos. A las 6 de la mañana, mi teléfono, que había dejado en casa de Ofelia la noche anterior, empezó a sonar. Era Elías. Papá, ¿dónde estás? Nos has dado un susto terrible. Encontramos tu habitación vacía y la ventana abierta. Pensamos que algo terrible te había pasado. Algo terrible me pasó, Elías. Me secuestraron. Papá, por favor. Nadie te secuestró. Viniste con nosotros voluntariamente porque necesitabas ayuda. El hecho de que hayas olvidado eso y que hayas saltado por una ventana en medio de la noche es exactamente la evidencia que necesitábamos de que no puedes cuidarte solo. No olvidé nada. Escapé porque me tenían prisionero. Papá, ya llamé a la policía para reportarte como persona perdida y mentalmente confundida. Van a estar buscándote. Por favor, dime dónde estás para que puedan llevarte a un lugar seguro. Estoy en un lugar seguro. Lejos de ustedes. Papá, si no regresas voluntariamente, los servicios sociales van a tener que tomar medidas más drásticas. Van a pedir una orden para internarte en una evaluación psiquiátrica de 72 horas. Que lo intenten. No quiero que llegue a eso, papá. Solo regresa a casa. Podemos resolver todo esto como familia. Ya no somos familia, Elías. La familia no droga a sus ancianos. La familia no los mantiene prisioneros. La familia no los roba sistemáticamente durante décadas. Papá. Y una cosa más, Elías. Tengo evidencia. Tengo grabaciones de ustedes mintiéndome sobre los documentos que me hicieron firmar. Tengo testigos de sus mentiras. Tengo documentación médica de que estoy perfectamente cuerdo. Y ahora tengo evidencia de que me drogaron y me mantuvieron contra mi voluntad. El silencio al otro lado de la línea fue prolongado. No sabes lo que estás haciendo, papá, dijo finalmente, y su voz había perdido toda pretensión de cariño filial. Nos has obligado a hacer esto por las malas. Ustedes eligieron hacerlo por las malas hace 20 años cuando decidieron convertirme en su banco personal. Ahora van a enfrentar las consecuencias. Colgué el teléfono y me volteé hacia Ofelia, que había escuchado toda la conversación. ¿Estás seguro de que quieres continuar con esto, Miguel? Van a pelear sucio. Ya están peleando sucio, Ofelia. La diferencia es que ahora yo también voy a pelear. La audiencia se llevó a cabo una semana después en una sala de tribunales que se sentía demasiado grande para una disputa familiar, pero demasiado pequeña para la magnitud de la traición que estaba exponiendo. Armando había trabajado día y noche para presentar nuestro caso. Teníamos la grabación de Ofelia donde se escuchaba claramente a Renata mintiendo sobre la naturaleza de los documentos. Teníamos el análisis médico que confirmaba trazas de benzodiazepinas en mi sistema, drogas que no me habían sido prescritas. Teníamos fotografías de los pestillos de seguridad en la habitación donde me habían encerrado. Y teníamos 8 vecinos dispuestos a testificar sobre mi competencia mental. Elías y Renata llegaron con 3 abogados, un psiquiatra y una actuación digna de un Oscar. Renata lloraba discretamente en un pañuelo mientras Elías mantenía esa expresión de hijo preocupado que había perfeccionado durante décadas. El juez era un hombre mayor, probablemente de mi edad, que había visto muchos casos de familias destrozadas por el dinero. Su señoría, comenzó el abogado de Elías,
Estamos aquí porque un anciano de 73 años está tomando decisiones que ponen en riesgo no solo su bienestar financiero, sino su seguridad física. Mi cliente y su esposa han intentado ayudarlo, pero él ha respondido con acusaciones paranoides de fraude y comportamiento cada vez más errático. Su señoría, respondió Armando, lo que mi cliente describe no son acusaciones paranoides. Son la respuesta racional de una víctima de abuso financiero sistemático. Y tenemos evidencia que lo prueba. La primera evidencia que presentamos fue la grabación. Cuando se escuchó la voz de Renata diciéndome claramente que los documentos eran solo papeles de impuestos, nada complicado, vi cómo la expresión del juez cambiaba. ¿Puede explicar esta grabación?, le preguntó el juez al abogado de Elías. Su señoría, esa grabación está fuera de contexto. Mi cliente estaba tratando de simplificar información financiera compleja para un anciano que podría haberse confundido con los tecnicismos legales. Simplificar, intervine, sin poder contenerme. Me mintieron deliberadamente. Señor Miguel, me dijo el juez, tendrá su oportunidad de hablar. Por favor, mantenga el orden. Luego vino el testimonio médico. El doctor que Armando había traído explicó los efectos de las benzodiazepinas en personas mayores y cómo la presencia de estas drogas en mi sistema, sin una prescripción médica, era evidencia de que había sido medicado sin mi consentimiento. Eso es ridículo, protestó el abogado de Elías. Mi cliente le dio a su padre un té de hierbas relajante. Si había alguna sustancia en ese té, fue accidental. ¿Un té de hierbas relajante que contiene benzodiazepinas controladas?, preguntó Armando. ¿Dónde exactamente se consigue un té así? El momento decisivo llegó cuando Ofelia tomó el estrado. Con sus 68 años, caminó con dignidad hasta el frente de la sala y juró decir la verdad. Señora Ofelia, le dijo Armando, usted ha sido vecina del señor Miguel durante 15 años. En su opinión, ¿él muestra signos de incompetencia mental? Absolutamente no, respondió con voz firme. Miguel es el hombre más lúcido que conozco. Más lúcido que muchos de mis conocidos de 40 años. ¿Ha observado usted el comportamiento del hijo del señor Miguel hacia él? He observado 20 años de abuso financiero y emocional. He visto cómo ese muchacho y su esposa han sangrado a Miguel hasta dejarlo casi sin nada, siempre con promesas de pago que nunca llegan y emergencias que casualmente aparecen cada vez que Miguel ahorra algo de dinero. Objeción, gritó el abogado de Elías. Esto es especulación y opinión personal. Denegada, dijo el juez. El testimonio continúa. Señora Ofelia, continuó Armando, ¿alguna vez el señor Miguel le ha contado sobre dar su consentimiento para hipotecar su casa por $800,000? Jamás. Y conociéndolo como lo conozco, esa no es una decisión que habría tomado jamás, y menos sin contármelo. Miguel me consulta antes de comprar una cortadora de césped de $200. Cuando fue el turno de Elías de testificar, su actuación fue impecable. Habló con voz quebrada sobre su amor por su padre, sobre su preocupación por la confusión mental que había notado, sobre sus intentos desesperados de protegerme de mis propias decisiones irracionales. Su señoría, dijo con lágrimas en los ojos, mi padre es el hombre más importante en mi vida. Todo lo que he hecho ha sido por amor. Si firmé algunos documentos en su nombre, fue para proteger sus intereses. Si lo llevé a mi casa, fue porque tenía miedo de que se lastimara viviendo solo en su estado mental actual. Era convincente, tan convincente que por un momento dudé de mi propia versión de los hechos. Pero entonces Armando le preguntó, señor Elías, ¿puede explicar por qué necesitaba $800,000 para proteger los intereses de su padre? Esos préstamos fueron para inversiones que beneficiarían a toda la familia a largo plazo. ¿Qué inversiones específicamente? Bueno, había proyectos inmobiliarios, oportunidades de negocio. ¿Puede nombrar una sola inversión específica que se haya hecho con esos $800,000? Elías tartamudeó. Los detalles financieros son complejos. Señor Elías, ¿sabe usted en qué se gastaron esos $800,000? Un silencio largo. No tengo esa información específica conmigo en este momento. No tiene esa información o no existe esa información porque el dinero se gastó en su estilo de vida personal. Objeción. Sostenida. Reformule la pregunta. Señor Elías, ¿puede proporcionar recibos, contratos o cualquier documentación de las supuestas inversiones hechas con el dinero de su padre? Tendría que revisar mis archivos. ¿Ha traído alguna documentación hoy? No.
¿Ha traído alguna documentación en las 3 semanas desde que se presentó esta demanda? No. Fue ahí cuando vi el cambio en la expresión del juez. Ya no estaba viendo a un hijo preocupado. Estaba viendo a un estafador que había sido descubierto. El juez se retiró a deliberar por 2 horas. 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero determinada. He revisado toda la evidencia presentada en este caso, comenzó. La grabación donde se documenta representación falsa sobre la naturaleza de los documentos a firmar. El testimonio médico sobre sedación no consentida. La evidencia de detención contra la voluntad del señor Miguel. El testimonio de múltiples testigos sobre su competencia mental. Hizo una pausa que se sintió eterna. La petición para declarar al señor Miguel mentalmente incompetente es denegada. No solo eso, ordeno que se revoque inmediatamente el poder notarial otorgado a Elías Herrera, y prohíbo cualquier transacción financiera adicional en nombre del señor Miguel sin su consentimiento explícito y documentado. Renata sollozó audiblemente. Elías se quedó blanco como papel. Además, continuó el juez, ordeno una investigación completa de todas las transacciones financieras realizadas bajo el poder notarial durante los últimos 5 años. Si se encuentra evidencia de uso indebido de fondos, este caso será referido al fiscal para posibles cargos criminales. Su señoría, se levantó el abogado de Elías, solicitamos tiempo para apelar esta decisión. Pueden apelar lo que quieran, respondió el juez, pero las órdenes que he emitido son efectivas inmediatamente. Cuando salimos del tribunal, Elías me alcanzó en las escaleras. Papá, me dijo, y por primera vez en años, su voz sonaba realmente quebrada, no actuada. Espero que estés feliz. Acabas de destruir a tu propia familia. Me detuve y me volteé hacia él. Mi hijo. El niño que había criado, por quien había trabajado hasta destruir mi cuerpo, por quien había sacrificado mi propia felicidad. Elías, le dije con una calma que me sorprendió, yo no destruí nuestra familia. Tú la destruiste hace 20 años cuando decidiste que tu padre valía más como banco que como persona. Yo simplemente dejé de permitir que continuaras destruyéndome a mí. Pero somos familia. No, lo interrumpí. Familia es la gente que te ama sin condiciones financieras. Familia es la gente que celebra tus éxitos sin calcular cuánto pueden ganar con ellos. Familia es la gente que te visita porque quiere verte, no porque necesita dinero. Papá, por favor. Tuviste 73 años de mi vida, Elías. 73 años de mi amor incondicional, de mi trabajo, de mi dinero, de mi confianza. Y los desperdiciaste todos tratándome como un recurso en lugar de como un ser humano. Me alejé caminando hacia donde Ofelia me esperaba con una sonrisa orgullosa. ¿Te sientes mejor?, me preguntó mientras caminábamos hacia su auto. Me siento libre, le respondí. Por primera vez en 20 años, me siento completamente libre. 6 meses después, la investigación reveló que Elías y Renata habían malversado más de $400,000 de mi dinero en lujos personales, vacaciones y gastos de estilo de vida. Fueron condenados a prisión y ordenados a restituir la cantidad completa. Recuperé mi casa, mis ahorros y, más importante que todo, recuperé mi dignidad. A los 74 años, finalmente aprendí que a veces el amor más grande que puedes dar es la fortaleza para decir no. Y que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida, sin importar quién trate de arrebatártela.